Oportunidad vamos a explicar un modelo de inteligencia artificial de unos dispositivos de IoT, de cómo capturamos los datos y los llevamos a la nube de Amazon con AWS. Hacemos todo el modelado y procesamiento mediante un componente llamado SageMaker y otras herramientas como Jupyter. Entonces, eh, el modelo consiste básicamente en dispositivos IoT que van a estar generando información, en este caso pues la corriente, la resistencia, la temperatura, la impedancia o resistencia y el estado. Entonces, cuando el dispositivo está emitiendo estos valores, si los valores están en determinado rango, pues el, el dispositivo se clasifica como un estado OK. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, la, el voltaje empieza a aumentar, empieza a salirse de rango? Entonces el dispositivo ya nos va a empezar a generar un error. Lo mismo pasa en el caso si, por ejemplo, la corriente está entre 0 y 50, esto empieza a generar también un error. Y así sucesivamente. En el caso de la temperatura, si hay una pérdida de temperatura o un aumento exagerado de la temperatura por encima de los 30 grados centígrados, entonces el sistema nos debe empezar a generar un error, una alerta donde la persona pues tiene que ir y revisar obviamente el dispositivo y pues tomar las medidas correctivas. Lo mismo pasa con la impedancia o resistencia. Si se sale de cierto rango, pues entonces vamos a tener un error. La idea de esto no es ser reactivo, sino pues precisamente tener un umbral de warning donde si se llega a estar en ese umbral, pues entonces se emita una alerta pues para ir a revisar, no de error, sino pues es un warning de alerta. Entonces lo mismo pasa pues con el voltaje. Si ese voltaje va a estar, por ejemplo, entre un límite entre 14 y 13, pues entonces se dispara la alerta, el nivel de warning. Lo mismo pasa pues con la corriente, con la temperatura y finalmente con la resistencia. Entonces, con esto ya tenemos una serie de datos precisamente para poder hacer el modelado. Como podemos ver, pues esto es un modelo de clasificación. Es decir, aquí vamos a tener tres estados. El primer estado, que es el estado OK, luego que es, pues lo vamos a nombrar con el valor 0, luego el estado error, que es con el valor 2, y finalmente pues el warning, que es con el valor 1. Entonces, con esta información podemos empezar a construir nuestro sistema. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a ir a la consola de AWS, abrimos SageMaker y en SageMaker, en Notebook Instance, creamos una nueva instancia. Entonces, al crear la instancia, pues le van a colocar el nombre que ustedes quieran. Acá si es para hacer pruebas, pues coloquen un T2 Medio. Recuerden que el T2 Medio está dentro del Free Tier, es decir, el primer año después de abrir la cuenta tienen acceso pues a este tipo de instancia y no les va a generar ningún costo. Entonces, si ese es el caso, pues seleccionen siempre T-Medio. Luego, por defecto, creen un rol asignado y aquí pues a modo ilustrativo que el acceso sea pues para cualquier backend. Ya cuando vayan a ir a productivo, pues obviamente sí ya especifican el backend donde quieren acceder precisamente pues para poder leer toda la información, los archivos. Aquí crean el rol, no lo voy a hacer, yo ya lo creé, pero pues es para que ustedes sepan. Crean la instancia del notebook y finalmente, bueno, cuando ya creen la instancia, pues entonces él les va de manera automática a subir la instancia. Cuando la instancia ya esté alive, entonces abren Jupyter y en Jupyter, que es un entorno precisamente pues para correr todos los modelos, ahí podemos utilizar R, Python 3, Python 2, en fin, una serie de tecnologías que pueden utilizar precisamente para desplegar todos sus modelos. Entonces, en este caso, creen un directorio llamado baterías y ahí pues pueden suban los datos que acabamos pues de mostrar. Entonces, en nuestro caso, este es el archivo que les acabo de abrir. Si se dan cuenta, pues simplemente es un CSV y es un archivo pues donde está la información, ¿no? Es decir, aquí vamos a tener todo nuestro set de datos que va a incluir
tanto la alerta del error como el estado OK. Si vemos son 595 registros y pues el header del archivo. Entonces lo primero es, vamos a crear pues nuestro primer notebook para preparar la data. Entonces acá simplemente pues llamamos pues las librerías que necesitamos, NumPy, Pandas, Sklearn, y a partir de ahí, bueno, ya empezamos con la lectura. Aquí leemos el archivo que acabamos de subir. Aquí podemos ver cuál es la cabecera del archivo. Vemos también un resumen de la columna estado. Vemos que tiene 200 registros con el estado OK, 200 con el estado alerta y 195 con el estado error. Aquí hacemos un tail, que son los últimos registros. Luego ya podemos hacer con Skater, podemos ver cómo es esa representación gráfica del modelo. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, en los puntos rojos, que son los errores, los puntos amarillos, que son los límites, los umbrales, y la sección verde, que es donde el dispositivo debería estar trabajando de manera normal. Así lo podemos ver para la temperatura, para la corriente, la resistencia y el voltaje. Luego aquí ya vamos a preparar nuestro set de datos, es decir, recuerden que nosotros tenemos que dividir los registros en unos registros para hacer el entrenamiento, el training, y otro para correr la validación, es decir, luego de crear el modelo, ver qué tan fiable es ese modelo que acabamos de crear. Para eso pues vamos a hacer una distribución de datos, 70% van a ser training, 30% van a ser para validación. Entonces aquí construyo los dos conjuntos de datos. Aquí vemos la distribución, entonces training 416 registros y a modo de test 179. Un punto importante, recuerden que con SageMaker yo no puedo hacer uso de los headers de los archivos, entonces ahí tengo que eliminarlos. Y los archivos de datos realmente solamente son registros. Aquí identifico pues cuáles son esas columnas que tengo en el archivo y aquí ya lo que hago es escribir o construir el archivo tanto de entrenamiento como el de validación. Y aquí creo un archivo adicional que lo voy a necesitar para más adelante con los nombres de las columnas. Aquí me devuelvo a Jupyter, y aquí veo que en mi notebook tengo esos tres archivos que se me acaban de crear. Entonces el archivo de training, que efectivamente son 416 registros, y el archivo de validación, que son 179 registros. Entonces ya con esta información, bueno, ya con mi data preparada, voy a hacer uso de SGBoss. SGBoss, recuerden que es una librería de Python que se utiliza para todo el bosteo mediante árboles y es muy parecido a los algoritmos de regresión lineal. Entonces, lo mismo que llamo mis librerías. Aquí, si ustedes no tienen instalado XGBoss, entonces tienen que tener un paso previo que es la instalación del XGBoss, que es un punto importante pues para que todo funcione correctamente. Leo mis archivos, los que creé previamente, leo las columnas, muestro las columnas. Aquí hago un encoder de esas clases voy a, que voy a predecir, que es el estado OK, alerta y error. Entonces, aquí divido dos data frame, el primero de entrenamiento y el segundo de validación. Aquí puedo ver pues el head o la cabecera de ese data frame de entrenamiento y aquí el head del data frame de validación. Entonces aquí hago una transformación de datos, simplemente aquí divido este frame en los registros, el vector de X y el vector de Y. Entonces recuerden que esto es un producto matricial, por eso se necesita hacer esto. Entonces aquí lo cargo, por ejemplo X, este es el vector X y este es el vector Y.
Yo necesito la información de esta manera precisamente pues para poder hacer uso ya de SGBoss, que es una librería, repito, de Python precisamente para hacer todo el tema de clasificación. Entonces, SGBoss utiliza un tema de eh, booster de árboles y eso hace pues que la regresión sea mucho más rápida y eficiente. Si quieren más información, pues pueden entrar a este sitio, que es el sitio oficial. Esto está en GitHub. Es GBoss y ahí pueden encontrar pues toda la información relacionada con parámetros. A modo general, pues estos parámetros, aquí por ejemplo le estoy diciendo que la función objetivo es una función de clasificación multiclase. Nuestro escenario hay binario, hay regresión, pero en este caso es multiclase porque recuerden que vamos a tener, el algoritmo se trata de predecir tres estados, que es OK, alerta o error. Este es el número de clases y este es el estimator, que este es el gradiente de los árboles, el gradiente de nivel de booster de los árboles que voy a hacer uso de este algoritmo de clasificación. Aquí instancio pues ya ese algoritmo como tal, entonces eh, por eso es tan importante pues dividir los vectores porque eso va a ser el input precisamente para correr el algoritmo de entrenamiento. Lo ejecuto y aquí veo cómo tanto el- los datos de entrenamiento como de validación empiezan a converger a casi cero. Luego aquí divido los dos, digamos los dos escenarios para poder representarlos gráficamente. Y aquí podemos ver en esta gráfica con Skater para que ustedes también lo puedan usar, de cómo esos algoritmos, perdón, los datos de entrenamiento y de clasificación empiezan a converger a cero. Esto ya nos da un buen indicio de que el modelo es un modelo que va a tener un alto impacto a nivel de efectividad. Hago un plot de los features según la importancia. Veo que aquí la impedancia o la resistencia es el que más valor cobra. Y la última va a ser la corriente. Entonces, cuando esto no empieza a converger, cuando se empiezan a distanciar mucho, yo empiezo a utilizar técnicas como técnicas de factorización, que son algoritmos que se utilizan precisamente pues para simplificar el número de features y hacer que esto empiece a converger de otra manera. Aquí voy a leer el archivo de validación, que es el archivo que previamente subí, para ver si este algoritmo que ya he entrenado tiene una efectividad alta o no. Entonces aquí este es mi archivo de validación y pues de qué se trata. Cuando yo meta esta información, la corriente, el voltaje, la temperatura, la impedancia, entonces el algoritmo me debería devolver estos datos según pues según el entrenamiento que ya hicimos. Entonces lo mismo, el mismo ejercicio, tengo un vector X y tengo un vector Y. Entonces aquí podemos ver que estos son los primeros 5 registros. ¿Sí? Si se dan cuenta, estos son los registros, pero estos son los valores esperados precisamente de este conjunto de datos. Aquí agrego el resultado y veo que el resultado que predice el algoritmo es exactamente igual que el esperado. Aquí hago una gráfica para ver precisamente qué tan efectivo es esa predicción y vemos que hay un overlap entre los datos que predigo y los datos pues que me debería responder el modelo, lo cual me da una probabilidad muy alta de eficiencia. Hay técnicas pues precisamente para medir, no solamente gráficas, para medir la efectividad del algoritmo, sino que también puedo utilizar una matriz de confusión y esa matriz de confusión que es propio de Sklearn, puedo mirar precisamente qué tan bueno es mi algoritmo a nivel de fracciones de probabilidad de hacer match entre lo que espero con lo que hago. Aquí vemos en esta línea diagonal que la efectividad es muy alta. Vemos, por ejemplo, que
que todo lo que fue error lo predijo al 100%, lo que es alerta en un 0,98% y lo que es OK lo predijo en un 0,97, lo cual realmente es muy muy alto la efectividad del algoritmo. Yo puedo utilizar un reporte de clasificación también de Skillr. Si no quiero utilizar Confusion Matrix, utilizo un reporte de clasificación y aquí efectivamente puedo ver la precisión, el recall y el F1 score. Entonces estos son métricas que yo utilizo generalmente para ver pues qué tan efectivo es ese algoritmo. Luego ya vamos a la siguiente parte del laboratorio y es vamos a entrenar el modelo. Vamos a montar ya el modelo como un endpoint. Entonces un endpoint, recuerden que es un web service donde está esperando unos datos, procesa y devuelve cierta información. Entonces, ¿qué es lo interesante de aquí? Que aquí ya podemos empezar a escalar. Recuerden que en la implementación de un modelo de inteligencia artificial hay tres pasos. Primero es el entrenamiento, luego el performance y finalmente ya el escalamiento. Entonces el escalamiento ya es cuando yo tengo que montar esto realmente en un entorno de producción para empezar a consumir datos, un push de datos, que puede ser con un webhook o bueno, lo que sea, donde yo esté recibiendo esa data, la esté procesando y esté devolviendo datos. Y también sea capaz de retroalimentar mi algoritmo para que cada vez sea mucho más inteligente de acuerdo pues a la información que se le va a suministrar. Aquí voy a hacer uso de Boto3, que ahora lo explicamos, y SageMaker propiamente para hacer el llamado a ciertas funciones y crear esos endpoints. Entonces, eh, aquí ya necesito la información, es decir, voy a guardar la información en el bucket de S3. Aquí me voy a volver, voy a ver S3. Entonces, en S3 es importante que ustedes previamente hayan creado un bucket. Este es mi bucket que yo voy a crear pues para este ejemplo. Acá empiezo a, bueno, instanciar el bucket y los archivos que voy a crear. Va a crear dos archivos, uno de entrenamiento y otro de validación. Aquí ya hago un stream, abro el stream para escribir en S3. Escribo los dos archivos, creo los dos archivos, es decir, previamente saqué una instancia de S3 y aquí ya estoy escribiendo en S3 esos dos archivos. Aquí puedo ver y efectivamente tengo los dos archivos que se acabaron de crear, el de entrenamiento y el de validación. Es importante la región. Esto, bueno, esto lo estoy haciendo así en el caso del ejercicio, pero ya existe un API donde yo directamente consulto cuál es la región disponible pues, para crear todo el algoritmo de entrenamiento y crear y alistar el endpoint. El rol también lo incluyo, que fue el rol que creamos al inicio. Y con esto yo ya puedo crear una sesión en SageMaker. Lo mismo, entonces aquí estoy instanciando el algoritmo de entrenamiento. Acá el algoritmo del endpoint se va a desplegar en una instancia M4 de Slash. Esto es lo mínimo, que no se puede utilizar T2 medium, sino esto es lo mínimo que se necesita pues, para montar la instancia. Y aquí estoy creando el endpoint. El endpoint se va a llamar, pues va a tener este nombre, es GBoss Batteries B1. Aquí voy a entrenar el algoritmo para hacer el despliegue. Aquí genero los dos archivos, el de entrenamiento y el de validación. Y aquí ya ejecuto esto, donde voy a desplegar, donde voy a entrenar el modelo. Entonces el modelo ya se empieza a entrenar pues con la información, con los dos archivos de entrada, el de validación y el de entrenamiento. Y acá ya hago el despliegue. Entonces una vez ya entreno el algoritmo, pues hago el despliegue. El despliegue se hace en SageMaker. Aquí me sale esto porque pues yo ya lo desplegué previamente. Entonces me dice que realmente ya existe ese endpoint. Sin embargo, acá
ya puedo hacer uso precisamente de ese endpoint. Entonces, aquí lo clave es, aquí voy a llamar ese servicio, ese endpoint, voy a enviarle la información del voltaje, la resistencia, la temperatura, la impedancia, y de acuerdo al modelo, pues entonces me tiene que volver un resultado. Entonces, si corro el modelo, aquí me está dando que para estos valores la respuesta es cero. Eso pues en nuestro algoritmo de clasificación, recuerden que es un estado OK. Aquí voy a colocar otro cuando el voltaje desciende, por ejemplo en 826, pues entonces el estado va a ser de error. Voy a hacer un ejemplo acá, por ejemplo este, 1316, 1316 de voltaje, 7681 de corriente, 1189 temperatura y 3038 de impedancia. Hago el llamado y efectivamente esto es un warning. Como paso adicional, por ejemplo, cuando él capture, cuando él sepa que el resultado es un 2, entonces puede mandar un correo y decir, oiga, cuidado porque pues el dispositivo que está monitoreando entra en un estado de error, vaya y revíselo. Esto se puede hacer así o luego ustedes pueden utilizar algo que se llama API Gateway para hacer composición, es como un ESB para hacer composición de servicios y llamar este endpoint y de acuerdo al resultado pues llamar por ejemplo un endpoint para enviar un mensaje de texto. Y finalmente, para concluir nuestro ejercicio, aquí voy a hacer un llamado a nivel bash de ese endpoint. Entonces aquí podemos ver el endpoint como fue creado. El endpoint se crea dentro de SageMaker y aquí están los endpoints. Entonces ese endpoint tiene una URL donde ustedes pueden llamarlo de manera externa para hacer ya uso pues, del algoritmo. Eso ya es a nivel de escalamiento. Aquí instancio, defino el endpoint para hacer uso de él. Aquí ya instancio el predictor, que es es decir, ya es el llamado a la instancia para predecir los datos. Aquí voy a cargar todo el archivo de validación. Esto no es un archivo muy grande, sin embargo, pues las técnicas que uno utiliza para hacer procesamiento de archivos es mediante bash. Ya lo vamos a ver. Entonces, en este ejemplo, pues yo estoy leyendo el primer registro de ese archivo y se lo mando al endpoint. El endpoint pues me va a dar un resultado y me va a decir si, de acuerdo a los datos que está recibiendo, si hay error, si hay warning o si está OK. Finalmente, voy a construir voy a hacer un split de ese archivo. Voy a dividirlo en 10, digamos en 10 tandas. Y cada tanda es más o menos de 18 registros. Entonces, corro la predicción. Y efectivamente, esto es lo esperado. Y este es el resultado de la predicción. Si vemos, es una predicción del 100%, lo cual nos da muchísima confiabilidad en el diseño del algoritmo. Aquí corremos nuevamente pues con Fusion Matrix. Esta vez no le hicimos gráficos, solamente pues a nivel de registros, pero vemos pues que
tiene la misma composición 100%, más o menos esto es un 98% y esto es un 99%. Y haciendo uso de Skill Learning, puedo ejecutar el registro, pues el informe de precisión, recall y el F1 score, lo cual me demuestra pues que es un algoritmo que tiene una alta probabilidad de éxito. Recuerden que para finalizar, ustedes deben bajar los set point, borrar el set point y bajar las instancias para que no les cobren, no les consuman, no les consuman recursos y por tanto no tengan costos inesperados. Con eso finalizamos. Muchísimas gracias.